El tema de la palabra de Dios que hoy vamos a estudiar juntos es bendición por palabras y maldición por palabras. Con este tema, tengamos un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Las palabras son muy importantes, ¿verdad? Hay un refrán que dice, las palabras se vuelven semillas. De esta manera, las palabras que pronunciamos se convierten en semillas y sin falta vienen resultados por esas palabras. Incluso cuando estemos un poco molestos, dejemos buenas palabras como «Oh, será bendecido», «Vaya, irá al cielo». La Biblia siempre nos da muchas enseñanzas con respecto a las palabras. Sin embargo, a menudo olvidamos las enseñanzas, aunque son las palabras de Dios. ¿Qué decimos siempre cuando nos saludamos de acuerdo con la enseñanza del Padre y la Madre? Dios lo bendiga mucho. Debemos expandir mucho esta semilla. Al esparcir la semilla de decir, Dios lo bendiga mucho, ¿qué va a suceder? Dios dijo, los que te bendijeren serán bendecidos, y los que te maldijeren serán maldecidos. ¿No es cierto? Compartamos muchas bendiciones. Dado que seguimos las enseñanzas del Padre y la Madre, sembramos las semillas de bendición todos los días de reposo, cada día y donde quiera que nos encontremos. Cada vez que nos encontramos, ¿qué hacemos? Nos saludamos. Dios lo bendiga mucho, ¿cierto? Digan eso muchas veces. Todo eso traerá buenos resultados el día que vayamos al cielo. Aunque no lo sabemos ahora, estoy seguro de que vendrá sin falta el momento en que obtengamos los resultados benditos, como si retiráramos lo que hemos ahorrado en el banco. Veamos Santiago, capítulo 3, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Esto significa que debemos ver cómo usamos nuestra lengua, ¿no es así? Bendición por palabras y maldición por palabras. La Biblia tiene muchos escritos sobre las cosas que han sucedido a causa de lo que uno dijo, como una lección para nosotros. Hubo personas como Esaú, que perdieron su primogenitura por decir una palabra equivocada. Y hubo personas que estuvieron ciegas toda su vida, pero recobraron la vista por la gracia de Jesús al decir bien una cosa. Todos estos casos están escritos en la Biblia. Es importante cómo hablamos. Asimismo, para enseñarnos la importancia de las palabras, Dios expresó que la verdad que predicamos es las buenas nuevas, es decir, buenas palabras. Si quieren ser bendecidos abundantemente en el cielo, siembren muchas palabras benditas para su prójimo. Veamos una de las enseñanzas de Jesús sobre las palabras, en Mateo capítulo 12. Veamos Mateo capítulo 12, versículo 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón
¿Qué? Habla la boca. Las palabras son una expresión de las cosas acumuladas en nuestro corazón invisible, de manera que otras personas puedan escuchar. Las palabras no son una palabra formada simplemente, sino una herramienta que entrega lo que hemos guardado en nuestro corazón. Versículo 35. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Aquí en Mateo capítulo 12, Jesús enseñó a todos los hijos de Sión y a todas las personas del mundo que podemos ser bendecidos por nuestras palabras y que también podemos ser maldecidos por nuestras palabras. El eterno reino de Dios está cada vez más cerca, ya que seremos juzgados en el día del juicio por cientos de miles de palabras que hayamos hablado. Debemos examinar si las palabras que estamos derramando hoy merecen la bendición o la maldición. Espero que sembremos palabras preciosas, palabras hermosas, palabras sanas y graciosas desde este momento. Cosecharemos lo que sembramos. Veamos si verdaderamente cosecharemos lo que sembramos. Vayamos a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: «¿Creéis que puedo hacer esto?». Ellos dijeron: «Sí, Señor». ¿Cuál fue su respuesta? Su respuesta mereció una bendición. Ellos dijeron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos, diciendo: «Conforme a vuestra fe os sea hecho». Y los ojos de ellos fueron abiertos. Hermanos y hermanas, estas palabras realmente merecen las bendiciones. El ciego dijo: «Creo en Dios, aunque ha venido en la carne. Verdaderamente usted es Dios. Usted es el Salvador de nuestras almas». Cuando respondieron la pregunta de Jesús con esta clase de fe, Jesús dijo: «Conforme a vuestra fe os sea hecho». Y quitó toda la oscuridad que cubría sus ojos. Y estos dos ciegos recuperaron la luz. El centro aquí no es el hecho de que Jesús haya realizado esta clase de milagro cuando vino por primera vez, sino el hecho de que esta clase de gracioso resultado proviene de las palabras llenas de gracia. Veamos Lucas capítulo 5, versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado. Mas, ¿qué dijo? Mas en tu palabra echaré la red». Él dijo algo muy hermoso. Veamos qué sucedió cuando habló esas palabras hermosas. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Pedro estaba asombrado. Veamos qué dijo Pedro cuando vio esto en el versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo, y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas,
desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aquí en esta escena de Lucas capítulo 5, si Pedro hubiese dicho que estaba agotado por trabajar toda la noche, bueno, estoy cansado, ya lo intenté, ya he hecho todo lo que pude, entonces es posible que no se hubiera convertido en discípulo de Jesús. A través de estos dos capítulos, Lucas capítulo 5 y Mateo capítulo 9, podemos aprender, una vez más, lo importante que es hablar. Cada vez que hablen, usen palabras positivas. Se dice que haciendo eso, podrán tener muchos buenos resultados. Deseo sinceramente que solo digamos palabras preciosas y palabras buenas, sin importar lo enojados y molestos que estemos. Dios dijo, por sus palabras serán bendecidos y por sus palabras serán maldecidos. Los dos casos que se mencionan en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas son los ejemplos de los que fueron bendecidos por Dios al hablar bien. La Iglesia es una organización que Dios estableció para nuestra salvación. Por lo tanto, no es un lugar donde no haya amor, ni servicio, ni sacrificio. Sin embargo, en cuanto a nosotros, los hombres, indudablemente tenemos defectos, puesto que estamos en el proceso de crecimiento de la fe. Estamos recorriendo el camino de la fe, aprendiendo de qué carecemos a través de la palabra de Dios, guardando el culto y haciendo las actividades de la Iglesia para renacer. ¿No es así? Veamos Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por ¿qué? Él ganó por su propia sangre. En otras palabras, Dios nos hizo cuidar, criar y educar a la iglesia. Aquí, en Hechos capítulo 20, Dios nos hizo conocer las características de nuestra iglesia de Dios a través de la Biblia. Veamos Salmos capítulo 102. Debemos entender quién estableció esta iglesia y lo que tuvo que pagar para preparar este lugar y hacernos tener esperanza en el cielo. Vayamos a Salmos capítulo 102, versículo 16. Por cuanto Jehová habrá edificado, ¿qué? Edificado a Sión, donde se celebran las fiestas solemnes, y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos, y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jah. Aquí, ¿quién edifica a Sión? Dios. En Hechos capítulo 20, ¿con qué ganó Dios la iglesia? Con su sangre. El lugar que Dios estableció y ganó con su preciosa sangre derramada en la cruz es la iglesia de Dios. Por lo tanto, grabemos en nuestro corazón una vez más que necesitamos dar más gloria, gracias y honra a nuestra iglesia. Veamos Salmos, capítulo 87, versículo 5. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo, ¿qué hará? La establecerá. El lugar que estableció el Altísimo mismo, es decir, Dios, es nuestra Sión. Todos ustedes saben muy bien que nuestra Sión es un lugar donde se celebran las fiestas de Dios, ¿verdad? Confirmemos esto yendo a Isaías capítulo 33. Nuestra iglesia es establecida por el Dios Altísimo. Entonces, no tratemos ligeramente la iglesia que Dios estableció, ni hablemos descuidadamente de ella. Prestemos mucha atención a la forma en que actuamos y hablamos como cristianos. Isaías capítulo 33, versículo 20.
Mira a Sión, ciudad de nuestras, ¿qué? Ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte. Entonces, no es correcto decir sobre el lugar donde Dios mora, la iglesia es así y así. Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo de antes. Él no dudó en derramar su sangre en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Él nos concedió la gracia. Para los pecadores que estaban destinados a morir eternamente, Dios abrió ampliamente el camino a la salvación, concediéndonos el perdón, un favor especial. La iglesia que fue establecida por ese Dios es esta iglesia, y es nuestra iglesia de Dios. Continuemos con el versículo 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo, ¿qué hará? Nos salvará. Dios estableció esta iglesia para salvarnos. Dios estableció esta iglesia para darnos el perdón de pecados. La iglesia que Dios estableció, incluso siendo humillado en la cruz y derramando su sangre, es esta iglesia de Dios. Debemos decir, la iglesia de Dios que el Padre y la Madre establecieron es verdaderamente buena y de gracia. La gracia de la salvación de Dios realmente rebosa aquí. De esta manera, debemos dar gloria a Dios. Vayamos al versículo 24. No dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad, el perdón de pecados. El lugar que Dios estableció para darnos esta gracia es la iglesia de Dios. Una vez que hablamos algo, jamás podemos retractarnos, tampoco puede regresar. Por eso, poniendo toda esta enseñanza en nuestro corazón, en lo que sea que hablemos, siempre tengamos cuidado y nunca hablemos ligeramente de la iglesia que Dios estableció para darnos vida eterna, el perdón de pecados, la salvación, la gracia y las bendiciones, ni inconscientemente. No se trata solo de la iglesia, sino también de las personas. Nosotros, los hijos de Dios, debemos tolerar a los demás y cuidar de ellos. Veamos Salmos, capítulo 109, versículo 16. Por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Amó la maldición. ¿Y qué le sucedió? Y ésta le sobrevino. Si hay una persona que ama la maldición y pronuncia palabras de maldición y quejas, en vez de buenas palabras, palabras graciosas que beneficien a los demás, entonces esas palabras volverán a él al final. La Biblia dice eso. Y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Hermanos y hermanas, decimos, Dios lo bendiga mucho, todos los días. El saludo de la iglesia de Dios puede reconocerse donde quiera que vayan, incluso en el aeropuerto. Aunque sea alguien que nunca hayan visto, si dice, Dios lo bendiga mucho, dirán que es nuestro hermano. Pueden saberlo de inmediato, aunque no vean a la persona, con solo escucharlo decir eso. Es porque solo los miembros de nuestra familia de Sion dicen mucho eso. Algunos podrían decir, como lo he oído todo el tiempo, no suena sincero. Sea que suene sincero o no, intenten escuchar mucho eso, y también díganlo mucho. Eso se convertirá en semillas, y hará que nosotros y toda la humanidad llevemos buenos frutos al final. Sin embargo, si a una persona le gusta quejarse y maldecir, ¿qué sucederá con él al final? Esa maldición volverá a él. Además,
está escrito que la bendición estará lejos de aquellos que no encuentran placer en la bendición. Cuando derramamos muchas bendiciones a nuestro alrededor, muchas personas se nos acercan, incluso para recoger esas bendiciones. Haciendo eso, guiemos a todo el mundo a recibir las bendiciones como el Padre y la Madre nos han enseñado. Digamos, recibamos muchas bendiciones hoy y recibamos muchas bendiciones mañana también. Espero que siempre tengamos palabras de bendiciones en nuestros labios y bocas, en lugar de quejas. Veamos Salmos capítulo 109, versículo 17 nuevamente. Amó la maldición, y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Dios claramente nos dio a conocer esto. También podemos ver muchos versículos en el Nuevo Testamento, donde Dios nos advirtió sobre las palabras y nos dijo que nunca pronunciemos palabras de maldición ni quejas. Vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga, ¿de dónde? De vuestra boca. Nunca debemos dejar que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Sino, ¿qué clase de cosas? La que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Estas cosas deben sembrarse como una semilla. Entonces se podrán lograr resultados graciosos y hermosos. También en casa, nunca digan palabras de queja, aunque su esposo no crea en la verdad. Y si él se arrepiente después y regresa a la verdad de Dios, piensen en el caso del apóstol Pablo. Al principio, perseguía al pueblo de Dios porque no sabía. Pero ¿qué sucedió cuando comprendió? Trabajó para Cristo, aún arriesgando su vida, ¿no es así? Continuemos con el versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué hacemos? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. No necesitamos ninguna de estas cosas. Si sentimos odio por alguien, deshagámonos de todo ese odio. Si hacemos eso, muchas palabras graciosas y hermosas podrán salir de nosotros. En el versículo 32 está escrito: Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Dios dice que debemos ser compasivos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta es la palabra de la Biblia, la palabra de Dios. Tengamos esto en cuenta y digamos palabras de bendición, no de maldición, a las personas del mundo, mientras predicamos el Evangelio a las personas. No solo esto, sino también sobre la iglesia. Digamos solo positivamente. Cuando voy a la iglesia, me gusta esto y eso. Dado que es un lugar establecido por Dios y ganado por la sangre de Dios, cuando hablemos sobre la iglesia, debemos usar expresiones que den gloria, ¿no es así? Veamos un versículo más en Salmos, capítulo 22. Salmos, capítulo 22, versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación. ¿Qué haré? Te alabaré. Alabemos mucho a Dios. También demos mucha gloria a Dios. Debemos tener fe para poder decir aleluya todo el tiempo. En el versículo 23 está escrito: Los que teméis a Jehová, alabadle. ¿Haced qué? Glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció, ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Como ven aquí, ¿qué hará el último pueblo celestial de acuerdo con esta profecía?
glorificarán a Dios. Y también en el libro de Apocalipsis, los ángeles celestiales van ante Dios cada día. ¿Y cómo alaban a Dios? Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Este es el lenguaje celestial. El lenguaje celestial no es una queja como, ¿por qué Dios no hace esto por mí? ¿Por qué Dios no hace eso por mí? ¿Por qué Dios me da dificultades solo a mí? Todos tenemos diferentes caminos que recorrer. Estamos en el proceso de convertirnos en bellos hijos del cielo atravesando cada camino que se nos ha dado. No pensemos, ¿por qué yo? Si no cambiemos nuestro pensamiento y pensemos, debo recorrer este camino porque soy yo, y seguir a Dios hasta alcanzar el eterno reino de los cielos. Todos seamos bendecidos por las palabras en Sión hoy y mañana. Jamás debemos ser maldecidos por las palabras, ¿no es verdad? Jamás debemos decir cosas como Esaú, que no conoció el valor de su primogenitura, y dijo, si me das un plato del guisado de lentejas, puedes tomar mi bendición de la primogenitura. Siempre sigamos la voluntad del Padre y la Madre. Y digamos, gloria a Dios. Demos gloria a Dios, en obediencia a las enseñanzas del Padre y la Madre. Además, digamos a nuestros hermanos y hermanas, con un corazón sincero, que desea que los miembros sean bendecidos en Sión. Hermano, Dios lo bendiga mucho. Hermana, Dios la bendiga mucho también. Deseo que todos nuestros miembros de Sión reciban bendiciones. Si decimos estas cosas todos los días, estas palabras se convertirán en semillas y crecerán. Entonces Sión y todos los países del mundo estarán llenos de bendiciones. Con una oración se abrieron los ojos de los ciegos, y con una oración se pescó una cantidad tan grande de peces, que las redes comenzaron a romperse, aunque no se había pescado ningún pez toda la noche. Al observar de cerca para descubrir qué hizo esto posible, podemos ver que hubo una herramienta llamada palabras. Hermanos y hermanas, cuando vayan a casa hoy, díganle a su cónyuge, hoy recibí mucha bendición de Dios, permíteme compartirla contigo. Y si tienen hijos, díganles, ustedes también reciban mucha bendición. De esta manera, demos mucha bendición a las personas que nos rodean. Haciendo eso, hagamos que las palabras de bendición, no las palabras de maldición, salgan de nuestra boca. Oro para que difundamos bendiciones a las personas del mundo este año. Con esto quisiera concluir el sermón de hoy. Bendición por palabras y maldición por palabras. Muchas gracias.